Como habíamos comenzado hace poquito con entrevistando y dialogando con sindicatos alternativos, sindicatos no burocráticos, hoy seguimos y tenemos con nosotros a Nicolás Alaris, responsable de organización y gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio, Hipermercados, Supermercados, Mayoristas y Afines. SECHSMA, nombre largo. Así que, hola Nicolás, bienvenido, un gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás, compañero Guido? La verdad, agradecido a vos por este espacio, saludos para todos, y bueno, muy contento porque estamos en esta nueva iniciativa que necesitamos difusión, y parte de esas herramientas de Solidaria, bueno, uno de los frentes de batalla cultural es los streaming, las nuevas cuestiones digitales, así que más que agradecido. No, gracias a vos. Nosotros lo hacemos porque todos los que vienen mirando el canal, en este ciclo de especiales de crítica dialéctica y en los otros ciclos que tenemos, está claro que tenemos como queremos retomar la vieja tradición de lucha en la cual la clase obrera pasa a ser un sujeto colectivo central, como había sido siempre, ¿no? A partir de la vigencia de ciertas lógicas posmodernas, toda una serie de movimientos identitaristas han desplazado a lo que es el sector obrero, y entonces nosotros justamente nos interesa esto, y obviamente para esto tenemos que ir a las organizaciones de los trabajadores, las no burocratizadas, porque las burocratizadas ya sabemos lo que hacen, ¿no? Negocian todo el tiempo con el poder y armaron sus propios negocios. Bueno, en este sentido ustedes están, así como el otro día con Citraí, con Víctor Grossi, ustedes también están en un rubro donde la verdad que el sindicato histórico, o los sindicatos, o la federación histórica, es un sindicato pesado en términos de su capacidad de negociación con el poder de manera permanente, ¿no? Y además, en general, son trabajadores que yo creo que tienen algunas de las peores condiciones de trabajo y de ingresos y de salario. Así que la verdad que muy valiente lo de ustedes. Entonces, bueno, pasá a contarnos qué es esto del SECHSMA, cómo surge, por qué surge, en qué circunstancias surge, y una vez que empieces a hablar, como te decía, después vamos dialogando. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, comentarle en principio, el SEMA es una organización de primer grado. La historia del gen de la formación del SESMA proviene desde el año 2008, o sea, hace 17 años atrás. Históricamente la seccional que conformamos nosotros, que es Loma de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, siempre estuvo a cargo de Jorge Bence, y luego, como vos decías, los sindicatos burocráticos siguen la dinastía de que después estuvo el hermano. O sea, ni siquiera hubo trabajadores, o sea, estuvo el hermano. Entonces, nosotros presentamos lista opositora en el 2008, junto a compañeros de mercado, delegados, militantes. Esa elección llevó un proceso muy tedioso. Imagínate que la primera elección que se hizo era la primera elección que se le presentaba lista opositora a esa elección. En el transcurso de eso, entre irregularidades denunciadas, en el mismo día de la votación se tuvo que suspender porque justamente esas irregularidades nos perjudicaban, y aparte no era un acto democrático en absoluto. Para contarte una anécdota, llenaron más de 200 patobicas con la plata de los trabajadores en la sede de gremio. Y hay fotos, y hay videos, y la justicia, hay denuncias presentadas, y la justicia todavía estamos en veremos, como siempre pasa. Muchos de nuestros compañeros sufrieron agresiones físicas, bueno, amenaza constante en los lugares de trabajo. A su vez los militantes también éramos perseguidos. Luego de ese proceso se vuelve a una nueva instancia de votación. Perdimos, entre comillas, por 184 votos, lo cual es para lo que vos decías, el gran aglomerado de representantes que genera el sindicato. Estamos hablando que ese padrón es de aproximadamente 15.000, 20.000 trabajadores en ese momento. Perder por 184 votos, evidentemente quedó más que evidenciado que hubo un problema de papeles, si querés, intencionalmente. Perdimos, la justicia reconoció,
Años después surgieron otros tipos de versiones, pero bueno, no hay nada comprobado, son versiones. Luego de eso, al año siguiente, para que no echen a los chicos de los mercados, se conformó el SESMA, presentamos los papeles, tuvieron 2 años firmes, muchos de los chicos después no resistieron, obviamente, por los embates que venía generando ese sindicato burocrático en complicidad con las empresas y los monopolios de supermercados. Muchos, bueno, fueron por el camino, se fueron quedando. Y en el 2014 sale la resolución 1039/14, justamente, valga la redundancia, que nos reconoce como asociación de primer grado. O sea, la llamada simple inscripción, como la que obtiene el CITREI, como lo que tienen muchos sindicatos conformados en conglomerados en la CTA Autónoma o en la CTA-T, como quieran llamarlo. Eso lo que hace es entrar en un registro especial del Ministerio de Trabajo con un número de personería gremial, que es inscripción gremial. Si no tenés la personería, tenés la inscripción, y te permite hacer todo lo que es el trabajo en defensa de los trabajadores, en la actividad que vos declaraste para desarrollar. De ese proceso, bueno, pandemia y millones de cosas, en 2023 retomamos la apuesta nuevamente, y desde ese momento hasta el día de hoy, en menos de un año, del 2023 hasta diciembre del 2024, hemos llegado a más de 500 afiliados en un año, y solamente en pocos sectores. Si bien nuestra comisión directiva está integrada por muchos de los chicos, compañeras y compañeros, en hipermercados, supermercados, los afiliados que obtuvimos fueron de diferentes puntos. Por ejemplo, lo que nosotros denominamos el 1 a 1, la calle. Chicos que trabajan en autoservicios, supermercados, kioscos, mayoristas. Y de a poco empezamos a retomar esa lucha y esa causa justa, que es la dignidad de los trabajadores en la actividad mercantil, que está bastante vapuleada, como bien vos dijiste, y sobre todas las cosas por la nueva modalidad de este trabajo. Hoy hay sobre tareas bajo la misma categoría. O sea, lo que hay es una carga de trabajo más amplia por una categoría que se firmó en el año 75 y no se actualizó hasta el momento. Por ende, quedó desfasada de la materia económica, de la materia de desarrollo en cómo tienen que realizarla, la materia de encuadramiento, porque hoy las aplicaciones también ha sido un canal que se incrementó y que se implementó dentro de lo que es la actividad de comercio. Entonces, todo eso nos lleva a dar, es el nuevo desafío que asumimos, a dar abordaje a esas nuevas problemáticas o esas nuevas expresiones. Entonces, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y obviamente no lo construye una o dos personas, lo construye un colectivo. Y esa es la idea del sindicato, un conjunto de voluntades para poder defender la dignidad de los trabajadores. Por lo que vos contaste del inicio, de primero conformar una lista opositora, todos los problemas que le generaron la burocracia de ese sindicato, del sindicato de comercio, los patobicas y todo eso, y las amenazas, y exactamente igual el mismo modus operandi que nos contaba Víctor Grossi del CITREIC. ¿Sí? Sí, es Ahora, el modelo sí, sí, sí. que fracasó hasta el momento. O sea, pareciese que entienden de que ese sector es la única manera de hacer política, y eso no es política. Eso no lo entendemos, no cabe en la cabeza. Eso no es más hacer política. Eso lo que es amedrentar, generar miedo. Muy similar al gobierno que tenemos de turno. Muy similar. Exactamente. A ver, contame un poco más. Me gustaría saber, cuando se conforman como lista opositora, digamos, en un sindicato tan monolítico y tan vigilado desde arriba, desde un secretario general que es un monarca, digamos, ¿no? El solo hecho de generar una lista opositora es todo un trabajo sumamente difícil. Y hoy en día, con el nivel de desmovilización, de lo que es la flexibilización laboral, que eso implica toda una serie de desmovilización de la clase obrera, con toda una propaganda desde hace décadas en contra del trabajador, de la sindicalización, que se arme una lista opositora es todo un trabajo. ¿Cómo llegan a eso, digamos? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo fue el proceso? Hay trabajadores que se fueron dando cuenta que ya no lo soportaban más, se juntaron con otros, hay que encontrar, digamos,
una mínima sinergia entre un pequeño grupo de trabajadores inicial que se anime a hacer eso. ¿Me podés contar? El proceso ese lo empezó a encabezar en ese momento el secretario de Organizaciones Gremiales, porque allá es asuntos laborales, Tito Godoy, Carlos Tito Godoy, quien fue durante mucho tiempo secretario de Asuntos Laborales. Y de la seccional de Lomas. la seccional, claro, de Lomas de Zamora. Muchos compañeros se acercaban justamente por estas incertidumbres que vos marcabas. O sea, no tenían derecho al voto, lo llamaban solamente para las asambleas. Bueno, ni hablar de discusión paritarias o congresos, o sea, eso no existía. Lo único que se hacía, se promovía, porque hay que entender en los contextos. En los 90 se dio de que se traccionaba a la gente mediante algún tipo de evento social en el sentido de partido de fútbol, partido de pádel que estaba en su momento, pero no había discusiones políticas, porque justamente eran sindicatos amarillistas que respondían a una superestructura burocrática. Claro. Por ende no había discusión política de contenido. Entonces, ¿qué se generaba? Las acciones sociales. Incluso el perfil que hoy sostiene el SEC, o muchos sindicatos, es más social, es más... te hago un descuento con la venta de casa de ropas te hago un descuento por ser afiliado a la casa de zapatillas tal o a la casa de electrodomésticos. Sí, sí. Está bien, pero no es el gen de un sindicato. No se discute política, no se discuten propuestas. Dado eso, en ese transcurso, en ese contexto de los 90, 2000, 2008, donde hubo una crisis en el 2001 y luego se profundizó en ese tiempo, se generaba este tipo de incertidumbre y de quejas. Porque, a ver, la gente aguanta, pero llega un momento que no. Tengamos en cuenta que desde el año 2003 en adelante, Comercio es uno de los sindicatos que siempre sostuvo en todos sus aumentos en carácter no remunerativo, lo cual eso genera un perjuicio en el presente y en el futuro al trabajador. Por ende, cuando vos tenés no remunerativo, que no se hacen los aportes a la jubilación, si vos te jubilas, porque mucho, evidentemente, es el proceso de la vida, cuando están esos recambios generacionales, te genera un perjuicio grandísimo, porque a vos te toman sobre el blanco, y no sobre lo no remunerativo. Y lo no remunerativo tampoco se computaba para las vacaciones, hasta que después, con algo de lucha, se puso que en concepto se tiene que tomar todos los conceptos, digamos, de la liquidación. Eso llevó un proceso de discusión. Ahora, no nos abrieron las puertas. Siempre fuimos un sector muy crítico. En esa seccional, porque tuve la oportunidad, pero en realidad en todos los pensamientos. A ver, yo hacía repositorios en Capital Federal, y muchos de los chicos que nosotros hablábamos también decían lo mismo, o sea, no alcanza. Lo no remunerativo está bien, son los mangos más. Pero si yo me tengo que jubilar, como me decía mucha gente, de 20, 30 años que ya estaba ahí cerquita, realmente lo termina perjudicando. Durante todo ese proceso fue que junto a Godoy, junto a otros compañeros, empezaron a expresar ese tipo de opinión y de visión. Por ejemplo, una de las propuestas muy piolas, porque justamente en cada seccional, o en cada, como nosotros decimos, cada mercado es un mundo y cada región también. Nosotros veíamos que están los negocios concentrados en los centros, pasa en el centro de Lomas, centro de Monte Grande, Ezeiza, 11, como para decirte, digamos, para tener la dimensión, pero los compañeros no tienen un comedor solidario o sindical. Entonces se tienen que llevar la vianda, hoy por hoy la situación es catastrófica. Pero digamos, una de las ideas que teníamos era decir, bueno, pongamos en el sindicato un comedor sindical. Es decir, el compañero paga un bono, no sé, en ese momento, 100 pesos, 200 pesos, y come un menú, como se hace en los supermercados, para poder facilitarle y cambiarle la calidad de vida también a los trabajadores de ese sector minorista. Esa fue una de las propuestas. Después lo que era el fondo de compensación de huelga. No existe en Comercio. Pero vos nos preguntan, che, ¿por qué el 10 no salió nadie? Y no salió nadie porque la empresa juega con que te descuenta el día. Y hoy, como está la situación económica, es evidente que hay que cubrir la olla en la casa. Claro. Ahora, tampoco hay un respaldo coherente y consecuente desde el lado sindical de decir, nosotros nos hacemos cargo, como sí pasó ahora, creo que, ¿sabes qué? Leí el otro día, no era el del seguro, de aduana. El sindicato de aduana le va a compensar mediante este último paro a los trabajadores, le va a compensar el sindicato al día del paro. Mira vos.
¿Ustedes están ubicados, el SESMA solamente está en zona sudoeste? O Por el sea, momento estamos en zona. Por el momento bien, estamos en zona sur, y que es zona y en la que están estamos. teniendo contactos con trabajadores o pequeños colectivos de trabajadores de otros lados. Mira, incluso con compañeros a nivel nacional. Se juega una interna muy fuerte en Tucumán, aprovecho para decirlo. Compañero que también coincide con nuestra línea de expresión, que ahora Ujú. después te voy a desarrollar, que es lo que nosotros estamos planteando en muchas de las premisas. Se comunicó directamente conmigo, muchachos, yo voy a jugar dentro del sindicato, la oposición, y coincido plenamente en lo que ustedes dicen, porque es el recambio que nosotros necesitamos en la actividad. Ya no sea, el recambio generacional nosotros sabemos que va a llegar porque es inevitable. Ahora, el tema es seguir y profundizar y realmente volver al gen de las bases de defender a los laburantes, porque eso es lo que nosotros tenemos que volver. Nosotros no podemos seguir más con esta metodología, porque el modelo sindical, ese burocrático, es el que fracasó y es el que tenemos, los resultados que tenemos. Cuando vos hablas de desgaste, de representación, es evidente. Ya hace 30 años que están los mismos. Y hace 30 años que venimos, nosotros, por lo menos en la actividad de comercio, no atrás de la zanahoria, 3 cuadras atrás. No llegamos nunca. Sí. No llegamos nunca. Ni a nivel de calidad en salario, ni a nivel de calidad de vida, ni a nivel de calidad de desarrollo en el trabajo. O sea, estamos lejísimos y apartados de la verdadera realidad de los trabajadores. Tanto en el nombre, Sindicato Empleado Comercio, hipermercado, supermercado mayorista y afines, y vos también lo nombraste varias veces, hablas de trabajadores de hipermercados y supermercados. Parece ser que tienen un lugar central hoy en día en la actividad de comercio. ¿Es así? ¿Podemos decir que la Sí, mayor parte de los trabajadores están ubicados la ahí? mayor parte se concentra y la mayor, digamos, capacidad de tracción está en esos sectores aglomerados. Evidentemente el núcleo más fuerte. Ahora, nosotros desde las fines, que es algo que discutimos incluso en la formación del sindicato, decíamos, sí, no, en afines, que quizás en algún momento le pongamos anexos, porque también estamos todo el tiempo renovándonos y discutiendo para la mejoría del sindicato, Ujú. está el tema de los canales minoristas y los lugares de cercanía, como se les denomina. Ejemplo, por eso cada actividad que nosotros separamos tiene su particularidad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, problemas en los supermercados de lo que es trabajo no registrado. Sí tenemos precarización en algunos puestos, pero lo que no tenemos el problema de la no registración. Sí. Sí lo tenemos en mayor caudal, casi te puedo asegurar, en una actividad específica, en los supermercados, autoservicios chinos, el 95% de informalidad. Sí. El 95%. Sí, Entonces sí. nosotros, con el trabajo que venimos haciendo, medianamente lo fuimos levantando y te voy a contar la experiencia que tuvimos. Cuando entramos en diciembre del 2023, al recorrer esos sectores, los compañeros trabajaban por 82.000 pesos, 78.000 pesos por mes, de lunes a lunes. Si vos vas a algún supermercado chino, vas a ver al mismo repositor, a la misma fiambrera o cajera, todos los días, todos los días. Denuncias, bueno, algunas acciones gremiales, conciliación, fuimos revirtiendo y hoy por hoy el sueldo básico de un empleado de comercio está en 1.026.000, por ejemplo, y los compañeros, a eso hay que hacerle los descuentos, y los compañeros en mano, hoy por hoy, de lunes a sábado, que fueron revirtiendo en ese sector, los compañeros de los autoservicios chinos, están cobrando 840.000, 880.000. Blanqueo algunos por media jornada y otros, algunos con jornada completa. Pero a ver, si nosotros no salíamos, eso sigue igual. Nosotros decimos, no alcanza, no nos conformamos con eso. Tenemos que dar un paso más y profundizarlo. Pero empezamos a hacer las cosas. Y no es Ahora, nuevo lo que se en la zona donde están ustedes, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, ¿y qué más me dijiste? y esa dice. Y Ezeiza. También está el sindicato histórico, el burocrático, el El Centro Empleado de centro empleado. Comercio. Y a la hora de negociar con la patronal, ¿quiénes negocian? Los dos sindicatos a la vez? ¿O ustedes están en algunos supermercados, están repartidos, digamos, los grandes negocios, ustedes están en algunos y ellos están en otros? ¿Cómo es el tema? La convivencia
desde el lado formal, y si querés, por el momento no se ha dado, nosotros donde nos planteamos en los sectores más postergados, como uno de los que te denominé, porque esos son sectores postergados que siempre existieron. Entonces, nosotros tenemos que alzar la bandera de los más postergados en principio, porque es lo urgente. Y la construcción en los sectores que ya están consolidados es un debate político-ideológico. O sea, nosotros no tenemos la estructura porque no tenemos la personería gremial, lo cual nos permite, ejemplo, lo cual es muy discutible, discutir el 2% por encuadramiento. Nosotros no tenemos esa estructura. Nosotros tenemos la estructura de los aportes de los compañeros que voluntariamente aportan a nuestro sindicato. Entonces, lo mucho hecho a pulmón por nosotros, por nuestro sector, que estamos totalmente en desventaja con la otra organización histórica, lo cual sigue manteniendo esos sectores postergados, a nosotros obviamente que tenemos limitaciones. Eso no nos quita de que entendemos que la mirada es más profunda y que se tiene que dar en cada particularidad, en cada actividad, como te decía. Por eso el empleado de comercio tiene diferentes facetas y diferentes ramas. Dentro de esas ramas hay que actuar con la coherencia y consecuencia que nosotros pensamos. Nosotros los sectores hipermercados, que es lo que decía, que está el gran aglomerado y concentración de los trabajadores y trabajadoras, todavía existen muchísimas problemáticas. Ahora, tenemos que discutir desde el lado de propuestas, porque nosotros no podemos decirle, sí, qué sé yo, querés la pileta, la tenemos, que eso es lo que decíamos, está bien, pero no tenemos la estructura de ellos. La legitimidad la estamos ganando a poco, es un sindicato que viene creciendo justamente por las propuestas que tenemos nosotros. Nosotros no vamos con un aparato como ellos van. Nosotros somos los compañeros militantes y los compañeros de comisión directiva que salimos a volantear, que salimos a hablar con los compañeros, que los tenemos todos, que hacemos reuniones periódicamente. Nosotros tenemos reunión de delegados a cada 15 días y una vez al mes comisión directiva. Y a veces la ampliamos con los delegados. Y dentro de eso salen los planes de lucha, los planes que nosotros presentamos para la plataforma, que es lo que queremos hacia adelante. Y sobre todo analizando lo que es la coyuntura actual hoy en día, sobre todo en la actividad, ¿no? Ya que lo mencionaste, te lo quería preguntar, ¿cuáles son las diferencias de tener una inscripción gremial y no tener una personería jurídica? Acabas de mencionar una, pero en términos más genéricos. En realidad esa quizás es la pequeña gran diferencia. Después en lo demás, la política se mide por dos cosas, legitimidad y legalidad. La legalidad, las patronales, justamente por ese sector de poder concentrado y de negociación y complicidad, se van a sentar obviamente con los que tienen personería gremial para poder anular al sector emergente. El sector emergente viene con otras premisas, no con una mirada tan comercial ni tan de negociación, sino por ampliar y profundizar los derechos de los trabajadores hoy en día. Entonces, cuando vos tenés dos parámetros distintos, los sectores de poder se sientan a hablar con el que pueden decir, bueno, che, te doy unos mangos más, te doy unos mangos menos, te doy esto. Lo van negociando. A nosotros nos pasó, a ver, ¿por qué crecimos en un año en más de 400 afiliados? Y crecimos porque fuimos coherentes y honestos. No es nuevo de que porque fuimos coherentes y honestos. Coherentes y honestos. Nosotros, cuando íbamos, no es nuevo lo que te voy a contar, que todos los empresarios, cuando caes con una expresión, te dicen, bueno, y te hacen el símbolo. Nosotros decíamos, no, nosotros queremos que los blanqueen, nosotros queremos que los registren, nosotros queremos que les subas el sueldo, nosotros queremos que estén bien. Y también es un tema cultural, porque, a ver, si vos tenés bien un empleado, y lo podemos llegar a capacitar como una de las propuestas que tenemos nosotros, van a ser mejores personas pensantes y van a ser mejores trabajadores. Entonces, a la larga, salimos ganando todo. Vos te esquivas como patrón un quilombo legal y tributario y le das calidad de vida y dignidad a los trabajadores, porque la dignidad no es el trabajo, la discusión que tenemos que hacer. La dignidad es el salario. Esa es la verdadera dignidad de un trabajador. Porque el trabajo ya lo lleva de por sí en la clase, pero tiene que discutir salarios dignos. O no puede ser que cada aumento mínimo o la gran estafa, como nosotros denominamos en uno de los comunicados del último aumento percibido, no alcance ni para la del boleto. Es vergonzoso que un sindicato con semejante estructura, con la cantidad de representantes que tiene, que aproximadamente se calcula que son 1.200.000 a nivel país, no tenga la voluntad y la decisión política o la vocación de defender realmente la dignidad de los trabajadores por su salario.
Entonces te saca un 1,7% por mes, que con los descuentos en realidad neto cobras un 0,04. Es vergonzoso lo que es hoy en día los salarios de nuestra actividad, los cuales nosotros, si bien es uno de los caballitos de batalla que nosotros obviamente promovemos, entendemos que el cambio tiene que ser más profundo. El salario se discute en paritaria. Cuando hay paritaria no solamente se discute salario, se discute mejora de convenio, se discute mejora de calidad en el trabajo, se discute mejoras premisas y resguardar lo que son los convenios internacionales para la mejora del trabajador. Y eso también hay que discutir, no solamente salario. Porque el salario, si bien es la dignidad y el caballito de batalla, lo que sale en la prensa en primera etapa, realmente lo más importante y lo que se sostiene en el tiempo es la dignidad y los procesos de profundización para las mejoras de los trabajadores. Eso es lo que entendemos nosotros de cómo es el nuevo paradigma sindical. Bien, hablaste del aporte. En general, a ver, aquel que está afiliado voluntariamente a SESMA, ¿también suele estar afiliado al sindicato histórico, al Centro Empleo de Comercios, o no? La mayoría con el tiempo termina renunciando al Centro de Empleado de Comercio, porque justamente lo que te decía, las Pero digamos que al propuestas, principio se queda con los dos. y al principio por desconocimiento y por este sistema tortuoso que imponen los sindicatos amarillistas. O sea, hoy la política de los sindicatos amarillistas, mirá qué miserables que llegan a ser, que es conseguir un turno más rápido en la obra social que ellos mismos gestionan. Sí, sí. O sea, jugar con la salud es de miserable. Con un tema tan delicado, rogarle a un delegado o a algún representante que te consiga un turno para una guardia, para un hijo, es de miserable. Porque aparte la obra social es una entidad que es independiente del sindicato. Viene bajo la órbita de otras superestructuras. Y así todo, ellos la utilizan para hacer su propia política. Claro. Entonces, hasta eso cuando nosotros le respondemos con el tipo, miren, esto no es así, la gente obviamente tiene un desconocimiento, lo que vos decís, hay un vacío de contenido que desde los 90 en adelante se agudizó, pero también fue consecuencia de sostener las mismas estructuras, porque si un tipo que hace 30 años, que cuando hay elecciones, te agranda un poquito los beneficios, ejemplo, la política social que hacen, cuando tienen elecciones te dan los pañales 6 meses, cuando no tienen elecciones en el año electoral te lo dan por 3 meses. Cuando hay elecciones en cualquier seccional, los turnos los consiguen la semana. Che, increíble, ¿eh? Cuando no hay elecciones, tenés que robar o preguntar todos los días la cartilla para saber qué clínica está asociada de guardia. De guardia. Y vos no vas de guardia porque quería tomar mate. Vas por una urgencia. Claro. Entonces, mal utilizando ese sistema, hacen política. Y eso está mal. Y hay que discutirlo. Porque no se les regala nada. A ver, los trabajadores aportan. Los trabajadores aportan a la obra social, los trabajadores aportan al sindicato, los trabajadores aportan, desde lo no remunerativo también le hacen descuento. Y eso está mal, porque cuando es no remunerativo no llevaría ningún tipo de descuento. Sin embargo, este sistema que se sostiene en el tiempo, o casualidad, le hace el 0,5 o el 0,2 para FAICIS o para el sindicato. Escúchame, monstruo. Si es no remunerativo, no tiene que tener ningún descuento. Sin embargo, ellos sí pactan. Ellos sí pactan Claro, eso. Entonces, claro. a espaldas de los trabajadores. Cosa que nosotros eso lo tenemos que cambiar y tenemos que rediscutir la forma. Tenemos que rediscutir la forma de cómo enfrentar esto. Desde los salarios, desde la mejora del convenio, como te decía, desde la responsabilidad de cuidar y aplicar los convenios internacionales que tan importantes son, y sobre todo una actividad que está totalmente postergada, porque no hubo una mejora. Las únicas dos mejoras que hubo en lo que es el estatuto del Sindicato de Empleados de Comercio fue los domingos, que fue con lucha, los domingos, que se pagan doble, y el tema del Día del Empleado de Comercio el 26 de septiembre. Que así todo, Pero fue con lucha de los trabajadores, no de la dirigencia, me imagino. obvio, promovida desde la base, porque ahí está la diferencia, promovida desde la base. Nosotros, no creo que ningún trabajador de base pueda aceptar, y nosotros discutíamos, el 1,7% miserable que dio la federación. O sea, es inaudito, no nos entra en la cabeza. Nosotros salimos en diciembre al pedido de un bono de 250.000 pesos. Las empresas históricamente dieron un bono. ¿Sí? Iban a dar este año, en el 2023, 2024, 70.000 pesos.
¿sí? Porque el anterior año habían dado 35.000. Eso con su particularidad. Vos tenés que comprar, vos sos empleado de una sucursal Monte Grande. Plaza Vea, esos 70.000 pesos que te daba la empresa, los podías gastar en esa sucursal. No podías irte a la de Lanús. Por más que vos vayas en Lanús y estés a 2 cuadras de la misma cadena, no podías gastar. Lo tenías que gastar en tu sucursal. Entonces lo condicionaban. ¿Sí? Cuando nosotros salimos a volantear que pedíamos 250.000 pesos porque era lo que entendíamos para tener una canasta o una mesa navideña digna, dieron 140.000. Ahora, lo dieron las empresas, ¿eh? El sindicato de la regional, el sindicato a nivel nacional, la federación, ¿sabes cuánto salieron a pedir? 0. Nos salieron a pedir $1, con la situación crítica que veníamos sufriendo en diciembre y bajo toda la inflación de lo que subimos interanual. Entonces, cuando vos tenés esas posturas, evidentemente están negociando atrás de los trabajadores. A mí me asombra y celebro, entre comillas, de que salgan declaraciones ahora del secretario general de la federación que quiere hacer un pedido al presidente, de que quiere movilizar a Plaza de Mayo. Bienvenido sea. Ahora, hace 30 años, él mismo dijo, hace 50 años que maneja paritaria, ¿eh? Y hace 50 años que los empleados de comercio tenemos un salario de miseria. Y no hay una mejora dentro del convenio, excepto las últimas dos que te nombré, en un periodo de 12 años. ¿Por qué? Porque hay movimientos de las bases que se expresan en la medida que se pueden y con sus restricciones, pero que sí dan indicios de que queremos un cambio verdadero. La renovación en ese modelo y en la discusión y la modalidad hay que darla. Y yo sé que es complicado y estamos en un contexto dificilísimo, adverso desde donde lo mires, a nivel estructural, a nivel económico y sobre todo social y político. Tenemos todo en contra. A ver, pero eso justamente nos tiene que fortalecer y salir a discutir, porque si no salimos a discutir nosotros, no sale a discutir nadie por nosotros. Quedó evidenciado en estos, como dice él, 50 últimos años de paritaria que está al frente de la federación. Claro. Como yo decía al principio, vivimos años o décadas de un alto nivel de movilización de la clase trabajadora, y eso es uno de los mayores indicadores del éxito del capital, ¿no? Tal como lo planteamos en este canal, digamos, ¿no? Tener un trabajador que acepta las condiciones que se le imponen, y que no exige nada, y que, como hablábamos con Víctor, no asume su lugar, su conciencia de clase, es el mayor éxito de la patronal. En ese sentido, en el mundo de los empleados de comercio, teniendo en cuenta este gran abanico del que estamos hablando, más o menos en términos porcentuales, ¿qué cantidad de trabajadores están afiliados, participan a nivel de la sindicalización de cualquiera de las dos estructuras? Me imagino que debe ser relativamente bajo, ¿o no? Bajísimo, bajísimo. O sea, por la cantidad que tenemos nosotros de afiliados, podemos decir que vamos en punta. Ahora, a nivel global, Sí, es menos del 20%. Menos claro. del 20%. Y la afiliación voluntaria está en torno del menos del 25%. O sea, es terrible. Y que no haya afiliación voluntaria parte por una decisión política de los dirigentes de no salir a buscar a los compañeros. Claro. No somos culpables. Si bien es entendible de que en esta nueva generación y bajo el contexto de desmotivación y falta de concepción de clase, por falta de contenido que fue el triunfo del capital, avasallando todo eso, nosotros entendemos que a los compañeros hay que salir a buscar, no esperarlos atrás del mostrador, atrás del escritorio. Exactamente. Hay que salir ¿Y, a buscar las bases. y eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen eso de salir a Con buscar? inspecciones permanentes, con el tema, bueno, de las redes, que si bien nosotros, si bien somos jóvenes, la realidad es que no crecimos en un mundo digital. Hoy un chico, la diferencia es abismal. Un chico de 5, 12, 18 años te agarra un celular y te lo da vuelta. Sí. Nosotros, evidentemente, quedamos postergados a eso porque estuvimos en otro contexto. Nosotros éramos el contexto de los libros, de salir a volantear, de salir a hacer diferentes tipos de acciones o intervenciones. Ahora, hay que adecuarse. Motivamos desde un lado que por suerte nos está yendo bien con el tema, bueno,
de la digitalización del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, medianamente se acercan los compañeros, consultan, y a su vez permanentemente nosotros estamos en la calle. Por ejemplo, sábado pasado nos tocó Banfield. Volantear a todos. Sábado, 4 de la tarde. Un dueño me agarra y me dice, no, pero esto lo tenés que tener en los mercados, me dice, porque ahora salimos con una campaña que es el pedido del pago por título secundario a la incorporación, que es lo que hablamos de la innovación y la profundización de convenios. Ejemplo, comercio no lo tiene el pago por título secundario. Hay una ley, hay un artículo de la Ley General del Trabajo y la mayoría de los gremios lo tienen. Un 2, 3, 4, 5%, ¿sí? Comercio no lo tiene, jamás lo pidió. Claro. Entonces nosotros queremos que eso se profundice porque, a ver, entendemos la coyuntura política haciendo el análisis, este gobierno miserable te pone un límite, techo, piso, pared y todo lo demás herramientas para que vos lo firmes o te homologue una paritaria superadora a las necesidades de los trabajadores. Eso está claro porque es evidente. Bueno, tenemos que ser inteligentes, debatir de cómo podemos mejorar eso y repelerlo. Entonces, una de las medidas que nosotros decimos es, presentemos el pedido del pago por título secundario en un porcentaje de la escala salarial, lo cual eso va a dignificar y a su vez, indirectamente o directamente, también involucra y gestiona que los demás compañeros que no hayan terminado la secundaria la puedan empezar a finalizar con algún programa del PINE, con algún bachillerato, porque volvemos a lo mismo, mejores trabajadores y trabajadoras con contenido van a ser mejores personas, por ende la discusión sube la vara, por ende las ideas también. Entonces lo que nosotros necesitamos es un cambio de paradigma general, desde el contenido, cómo hacerlo y hacia dónde queremos ir, pero eso se tiene que debatir entre todos los compañeros, y eso fue una decisión colectiva. Bien. Te quiero consultar de un tema, de un rubro particular. Yo sé que los trabajadores de plataformas tipo Rappi, Pedido Ya, tienen su propio inicio o intento de organización sindical. ¿Nunca se plantearon de que son parte de los empleados de comercio? ¿O podrían ser? Permanentemente. Una de las interpelaciones. A ver, la reunión de comisión directiva tenemos un trasvasamiento generacional. El secretario general de los 73 años hasta nosotros que tenemos 40, 42. Dado todo eso y las perspectivas y visiones de cada uno, siempre hay intercambio. Y una de las interpelaciones más directas es esa. Nosotros notamos que es verdad que existe una organización de las aplicaciones. Nosotros sí, obviamente estamos dispuestos a establecer relaciones para darle contenido y el abordaje suficiente y empezar a caminar juntos. Porque acá no se trata si sos mío o sos del otro. Acá lo que tenemos que poner en primordial y en primer lugar son los trabajadores a nivel de derechos humanos. O sea, no hay una perspectiva de derechos humanos cuando se habla de cada organización que dice, no, este es mío. No, me corresponde a mí. ¿Pero por qué te corresponde? ¿Porque hay un interés o porque realmente está convencido de que tiene un derecho? O sea, el debate tiene que ser profundo. Para mí, los trabajadores que están huérfanos y aislados y postergados, todo eso, que si bien es nuevo, en este nuevo mundo que se plantea, es el desafío que tenemos que estar a la altura. Entonces, darle el abordaje a esos compañeros es primordial. Nos pasa en los supermercados. A ver, el canal digital, que son los que hacen los pedidos por las plataformas, los compañeros tienen con una categoría que no encaja porque el convenio se firmó en el 75. Claro. ¿Sabes lo último que incorporó Armando Cavalieri? Fue en marzo del 2024 a los trabajadores, ¿viste encargados de edificios que están atrás de la pantalla? Sí. Bueno, los incorporó él, porque prestan un servicio, porque con toda la perolata esa, los metió adentro. Ahora, pero él los metió adentro por meterlos adentro para facturar más. Sí, sí. No, con el objetivo de decir, estos compañeros tienen derechos, son personas. Hay que salir a discutir eso. ¿Cómo puede ser que una plataforma te anule si haces bien o no un trabajo, te exija una carga horaria y encima le pagues comisión? A su vez, cuando quedas desprotegido de todos los derechos sociales, obra social, ART o lo que fuese, mira para un costado. O sea, hay que rediscutir eso. Y eso, obviamente, nosotros estamos dispuestos a brindarle todo el apoyo
que necesiten y poder encarar entre ambas entidades una forma de poderlos, no te digo conducir, pero sí incorporar a lo que es la clase trabajadora como tal, como concepto de clase trabajadora, como individuo. Mucha de esa gente que dice, yo salgo con el auto y hago esto, está bien, sí, te salva. A ver, porque evidentemente la situación, volvemos a la misma, económica, amerita de que tengas que buscarle la vuelta. Ahora, el tema es cómo. O sea, que tu vida no valga más que salvar la olla de tu casa. Que tu vida y tus derechos no valgan más que poder llegar a pagar la factura de luz, que es una locura. Digo, dentro de todo eso, con esos parámetros tenemos que nosotros rediscutir hacia dónde queremos ir y de qué manera. Ese es el desafío que tenemos. Es que ese sector es la punta de lanza de la extorsión que nos plantea el sistema, digamos, ¿no? Del apriete permanente, de la quita de toda condición de trabajador para extorsionarte, obligarte a llevarte a esa condición. Y bueno, pero no me queda otra, yo tengo que salir a juntar para el puchero, hago lo que puedo conseguir. Y esas son relativamente, en términos de salidas, de ingresos, relativamente más accesibles que presentarte a una empresa, ver si te toman, no te toman. ¿Sí? Tiene esa doble condición paradójica que obviamente favorece a los que están atrás de todo eso. Le resulta, por un lado, más accesible a aquel que se quedó sin laburo, pero con unas condiciones hiper miserables, como vos la nombraste, claramente. Ahora, y están en conversación con, y para colmo, está toda esta cosa de que se creen emprendedores, que no se creen, hay toda esa mística de que no son trabajadores, digamos, ¿no? Que muchos de ellos sostienen, no todos, pero muchos de ellos sostienen. Entonces, y hay ustedes paradigma cultural. El paradigma nuevo cultural. Entonces, sí. eso es lo que decíamos, la falta de contenido, de cómo podemos llegar a repeler eso. Hay una sola manera: solidaridad, organización y lucha. Para nosotros no entendemos, esas son las tres primordiales que nosotros vamos en línea con eso. Nosotros con el CITRAI tenemos muchísimas coincidencias, muchísimas, y nuestra solidaridad permanente. ¿Por qué? Porque dieron un camino y porque lograron capitalizar en buen sentido la expresión de los verdaderos trabajadores. El mismo proceso que pasó el subte en sus 10 o 15 años de construcción antes de que le den la personalidad gremial. El mismo proceso que está, por ejemplo, ATE los municipales en Lanús, que ya le dieron la homologación de la cuota después de agotar las instancias judiciales. O sea, llegar hasta ese extremo, incluso. Porque no solamente vos tenés la superestructura de la burocracia sindical de los sindicatos amarillos, tenés la superestructura burocrática de la justicia, que evidentemente no es justa ni equitativa, y traba todo lo que son los pasos legales para poder realmente legitimizar la verdadera lucha de los trabajadores de base. Entonces, los trabajadores de las aplicaciones, nosotros no solamente los invitamos, estamos a disposición. La compañera creo que es en Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Una de Rulo, no me puedo acordar el nombre. Varias veces intenté contactarla, pero deben tener sus líos, sus cosas, pero la realidad es que nosotros sí, obviamente. Es más, una de las propuestas que tenemos es eso. A nosotros nos afecta nuestra actividad, te vuelvo a repetir. En el canal digital que tenemos, los compañeros, que ahora medianamente se modificó, pero antes estaban casi 24 horas, no el mismo trabajador, sino 24 horas abiertos, porque eso tenía un depósito aparte, los supermercados, para esa demanda, que trabajaban día y noche. Y hoy los compañeros, nosotros tomamos el otro día, me llamó la atención, ejemplo, vos vas a cualquier supermercado y tenés 30 o 40 cajas físicas, pero vos tenés 10 cajeras. ¿10 qué? 10 cajeras. Entonces, toda esa estructura, por ejemplo, vi 4 chicas que estaban haciendo los pedidos para Rappi por la plataforma. O sea, son trabajadores y hay una problemática, son como los repositores externos. Las empresas negocian porcentaje de góndola. Ejemplo, las primeras marcas, vos ves en gaseosa, bebidas alcohólicas, alimentos, que vos entras a cualquier pasillo y tienen, no sé, casi de punta a punta o el 70 o 80% de una góndola. Bueno, eso lo pagan, lo negocian. Entonces te dice, no contrates vos cualquier hipermercado un repositor. Dejá que yo te mando uno, 8 horas todos los días, va a reponer toda mi mercadería, va a hacer cambio de precio y va a hacer lo que vos necesitas. Entonces, terciarizan
Y lo que hacen es transfieren, en lugar de tomar el hipermercado personal fijo, terciariza a los compañeros repositorios externos. Hay compañeros en diferentes modalidades que están 8 horas fijos en un local, o hay otros que hacen ruteo, que se le llama. Entonces los comercios que le quedan de cercanía van 2 horas acá, 2 horas y media allá, 3 allá, contemplando todo. ¿Sí? Por eso hay que discutir las nuevas modalidades de trabajo, y eso no es nuevo. Eso viene del 90 y pico, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que nunca se difundió, nunca se discutió. Por eso nosotros estamos dispuestos a dar la pelea y la batalla en todos los ámbitos, no solamente en la acción y en la intervención, sino también en el contenido, porque es eso lo que tenemos que cambiar. Si no cambiamos el contenido, lo que vamos a hacer va a ser un parche. Podemos conseguir alguna mejora por lucha en el sentido de lo que te decía, no sé, algún bono más, un bono menos, peso más, peso menos, alguna mejora, o algún... pero la realidad es que se tiene que sostener en el tiempo, para realmente dar el cambio cualitativo en lo que nosotros creemos de qué es el proyecto y la nueva forma de discutir la modalidad del trabajo, y sobre todo en una actividad tan rica y tan poderosa como es la actividad de comercio. Bien, ustedes están nucleados en la CTA Autónoma, ¿no? Por el momento no estamos confederados, ¿sí? O sea, yo soy militante de la CTA Autónoma hace mucho, milito mucho en la CTA de Lanús, pero sí, lo más probable es que estemos ahí por una cuestión de concepción, no por una cuestión de amistad. Yo creo que el modelo de la CTA Autónoma es superador al de la CGT. Se reconoce a los trabajadores formales y no formales porque no dejan de ser trabajadores. Entonces, partiendo desde esa base, con el compromiso social y todo lo demás, el camino es ese. O sea, el modelo sindical de la CGT es lo que es y no va a cambiar. Yo creo que no va a cambiar y no le hace mal, hasta incluso es más sano que haya otra central u otra confederación. Cuando te hablan, no, porque allá en Estados Unidos, no, porque allá, en todos los países del mundo hay más de 2 centrales y con diferentes visiones. Hasta incluso dentro de la CTA misma, yo cuestiono el planteamiento de la política internacional. Hay 3 centrales internacionales. Está la CCI, que es la Central Sindical Internacional, la CFA, la Central Sindical Americana, y la Federación Sindical Mundial. Con sus diferencias. La Federación Sindical Mundial se creó en el 45 y tiene más afiliados que la CCI y la CCA. Ahora, la CCI y la CCA está bajo la órbita de los Estados Unidos, porque es la Confederación de Trabajadores de allá. Entonces digo, cuando la CTA, que está adherido a la CCI y a la CCA, te presenta en un congreso para su apertura a la Lagarde en su momento, en el año 2022, y en ese mismo congreso en el cierre a Biden, que era el actual presidente, era el presidente de Estados Unidos, son los tipos que nos oprimen la política a nosotros. Claro. Pero no podemos coincidir. O sea, nos tenemos que parar de un lado clasista, justamente. Entonces, el clasismo viene de la Federación Sindical. Digo, desde ahí también generar debate, porque es constructivo. No es que yo te digo, no, si no nos vamos acá, me voy a la CTA. No, hay que dar la discusión. Y quiero escuchar los argumentos de cada uno, porque también se plantea eso, la política hacia dónde va. Nosotros pensamos de que si un tipo que te invita a tu propio verdugo a un congreso, y estamos liquidados. Ahí no hay forma de que me diga, no, mirá, es político, es coyuntural, la coyuntura, como le dicen muchas veces, no es. Es una decisión política. Bueno, nosotros lo que decimos es, la visión y el clasismo tiene que ser concreto. Y es por aquel lado. No es por porque yo no me puedo. Está en una central internacional que es el mismo tipo que es el que te manda el FMI toda la medida que nos manda. Exactamente. Estamos tomando. Hay que discutirlo. Evidentemente hay que discutirlo. Y es una discusión que se va a dar en algún momento. Lleva su proceso de construcción. Porque parte de lo que vos decías, cómo se forma un sindicato, cómo se forma una organización, cómo se forman las diferentes expresiones, con una construcción constante. Hablaste de clasismo justamente y yo ahora quería ir hacia la parte de a salir quizás estrictamente de lo sindical para hablar del sindicato a nivel político, digamos, o para ver cómo piensan ustedes el mundo de los trabajadores. Básicamente, si lo piensan en términos de nosotros queremos un sindicato que sencillamente represente a los trabajadores en relación con la patronal, en relación con el capital, pero
sin cuestionar la condición de ser de trabajador, ¿sí? En esta alianza de clases, o si se posiciona en un lugar, vos lo dijiste, de clasismo, que no sé si esa es tu posición o la posición del sindicato al cual representás, o si se, evidentemente me hablaste de clasismo, bueno, eso implica, digamos, ya algún grado de cuestionamiento a cómo está organizada la sociedad en las clases contemporáneas y que el trabajador, además de el sindicato, además de representar los intereses del trabajador en el lugar de trabajo, le da una potencialidad mayor al trabajador como una posible salida a un cambio social. Lo primero, entonces, clasismo es una idea que vos te planteás o representa el sindicato en el que estás planteado, en el que estás, al que estás representando, en el que estás trabajando. Y si es así, ¿cómo lo entienden esto de clasismo? Es la construcción que estamos generando. Hay Bien. compañeros que evidentemente mediante todo este vacío que hubo durante todos estos procesos, se perdió la palabra clasismo en la discusión. Entonces nosotros ahora estamos redebatiendo, ya ponemos en discusión arriba de la mesa, sin ningún tapujo, y decimos, a ver, para nosotros el clasismo es esto, es estar al lado del compañero y queremos un sindicato plural, democrático, moderno, solidario, y no quedarnos con las estructuras viejas, que es el modelo, que volvemos a lo mismo, es el modelo que fracasó. Si hoy tenemos los índices que tenemos de afiliación a un sindicato, si hoy tenemos los índices, tenemos compañeros, y yo vengo también de otro sindicato, que es el sindicato del cuero, muy clasista también, y así todo, tenemos compañeros que han votado el gobierno de turno, ¿eh? Y yo lo digo, o sea, vergonzosamente y de alguna manera, no justificando, pero sí entendiendo, haciendo un análisis general y global. O sea, la gente que votó a este gobierno, evidentemente, es el desencantamiento y el vacío de contenido que hubo en todas las estructuras políticas, de los cuales también somos responsables, ¿eh? No es que solamente ellos. Ahora, lo que digo es, ¿cómo se sale de eso? Para mí no se sale con el peronismo únicamente. Se sale con el peronismo, ¿sí? Pero a un modelo uruguayo, con un frente amplio, donde esté expresado todo el campo popular, que realmente sea clasista y combativo, y que tenga la autonomía suficiente y no sea dependiente. Hoy, en una discusión mezquina de ese sector, si tienen la Parque, si tienen la VIC, mientras tanto la gente sufre. Si ellos no se ponen de acuerdo, la gente sufre. Entonces, eso hay que trasladarlo en todos los sectores. En nuestro sindicato la discusión es permanente. Ahora, evidentemente, a ver, no hay mucho como para disponer, pero digo, con los resultados que tenemos, la gente cada vez se convence más que para este lado. Es evidente. Ahora, ¿Se después está en convierte? el contenido más para este lado, o sea, para el nuestro, en el sentido de lo que pensamos nosotros como clasismo. Ahora, esa construcción hay que sostenerla y mandarle contenido e información. No es solamente decir, a ver, la discusión está, ¿ganamos el gobierno o ganamos el poder? No, nosotros queremos ganar el poder. Nosotros discutimos poder, no discutimos gobierno, ¿eh? Hay muchos compañeros que dicen, no, sí, porque el secretario general, no, el secretario general, su compañero. Nosotros lo que discutimos es poder. Entonces, ¿cómo es la forma de discutir poder? Dialogándolo con el secretario general, son los lineamientos esos. Cada uno hace política a la medida que puede dentro de su estructura y esa línea es la que conduce y la que se baja. Ahora, hay discusiones permanentes, pero es parte de la construcción. Hace años atrás no se discutía. No, Entonces, claramente. ese cambio lo empezamos a dar. Hace años atrás no se discutía política. ¿Eh? Se discutía, che, ¿la pileta más cerca o la pileta más lejos? Se discutía, che, ¿los útiles con la mochila negra o la mochila azul? Ahora se discute política. Entonces, ese cambio sustancial es lo que nosotros venimos generando e impulsando. Lleva su proceso. Y lo que queremos y lo que apuntamos es que el sindicato sea una línea de pensamiento comprometida con el sector político y social. Porque no hay transformación que no exista si no van los dos de la mano. Nosotros somos un grano más o uno de los engranajes hacia ese nuevo paradigma o ese nuevo recambio. Pero también está la otra parte institucional, que nosotros también permitimos que hay muchos compañeros que militan en diferentes áreas, y está bien, nosotros no discutimos, hay algunos que están, por ejemplo, hoy en día en la coyuntura, con Axel o con Cristina, y está bien, pero nosotros lo que decimos es que la única salida no es esa. Nosotros queremos más, que sea de los laburantes, que sea de los trabajadores, porque a nosotros nadie,
Si no nos aprendemos nosotros y generamos proyectos nosotros para cambiar nuestra verdadera y triste realidad, no lo querés nadie. Absolutamente nadie. No hay un proyecto que haya sido en favor de los trabajadores. Ni en la década ganada, ni en la década no ganada. Uno. Que me nombren uno. Jubilación, si querés, para los trabajadores de 50 años firmado con el sector burocrático. Sí, es una mejora, está bien, pero no es lo primordial. Es un parche. Hubo parches. Y tanto es así, tan fácil es de la manera de identificar que fueron parches, que cuando vino un gobierno totalmente de una línea contraria, los borró de un plumazo. No hubo cambios estructurales, eso está clarísimo. A ver, me nombraste peronismo. ¿Ustedes se identifican como sindicato o mayoritariamente la mayor parte de los integrantes con la doctrina peronista? Hay compañeros que sí, hay compañeras que sí y hay compañeros que no. Lo que nosotros creemos de que los sindicatos tienen que ser autónomos. Ni de los políticos, ni de los patrones, ni de los gobiernos. Los sindicatos, por clasismo, tienen que responder a su clase, justamente. Es que clasismo es justamente autonomía de la clase obrera respecto de la burguesía, digamos, y el peronismo no es estrictamente un partido obrero, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso hay muchas diferencias. Ahora, sin desconocer eso, el protagonista principal históricamente que supo sostener y capitalizar y se adueñó de alguna manera fue el peronismo. Sí, sí. El problema somos todos los demás del por qué nosotros no salimos a plantear esa discusión. Por eso te vuelvo a repetir. Para mí no es la salida el peronismo. Para mí no es la única salida. Es un actor o un protagonista fundamental, el principal si querés, pero después está todo el resto. Y es ahí a donde nosotros vamos a generar la transformación y la consolidación de ese proceso transformador en la sociedad. No con el peronismo, porque el peronismo tiene justamente una doctrina y una línea. Para ellos dicen de que el capitalismo es bueno. Para nosotros no existe el capitalismo bueno. En ninguna de sus formas. Si lo quieren poner con el payaso Plim Plim, Piñón Pijo o la vaca Lola, la verdad que de ninguna manera disfrazado para nosotros existe un capitalismo bueno. El capitalismo es capitalismo y cada vez es más salvaje. Entonces, si no entendemos eso, no podemos decir de que el capitalismo es bueno. Por eso hay que plantear con los trabajadores una nueva propuesta con los y las trabajadoras en todo su ámbito, en todo su arco, para poder generar una alternativa emancipadora al proceso actual que durante todo este tiempo nos vino gobernando o estuvo en algunos momentos de poder. ¿Y están teniendo diálogo con algunas otras organizaciones sindicales en este sentido, en estos puntos de coincidencia? Coincidimos, mirá, es como una contradicción. Nosotros nos sentamos con compañeros de base, militantes, peronistas, comunistas, socialistas, del Partido Obrero, y todos nos plantean lo mismo. Ahora, hay una gran línea, así como nos separa esta pantalla vertical, que es la orgánica. Y en esa orgánica, si no proviene esa transformación de estos sectores del campo popular, como se los denomina, o los luchadores, como yo digo, de la clase, es muy difícil consolidarlos o concretarlos en esas estructuras. O sea, la discusión va a ser permanente. Los sectores peronistas, incluso sectores peronistas dicen, sí, es verdad, o sea, para nosotros no nos gustó que nos pongan un presidente a dedo, para nosotros no nos gustó. A ver, el ejemplo más claro, si me permitís. El mal impuesto llamado las ganancias, creado en el 2011. Desde el minuto cero salimos a decir, los trabajadores no generan ganancias. Los trabajadores generan un salario porque venden su mano de obra, su fuerza de trabajo. Genera un salario, no genera ganancias. La discusión no va a ser ahí. Que no, que sí, que no, que sí. Pasó del 2011 hasta el 2022, 2 meses antes de una elección. El candidato, el mismo tipo que la creó y firmó, la saca. Sí. Nos están tomando el pelo. ¿De verdad no vamos a creer de que no era el momento? ¿De verdad vamos a creer de que son los salvadores?
Eso es lo que hay que discutir. Basta de engañar a la gente. Por eso te digo, a nosotros no nos pueden disfrazar el capitalismo de la vaca Lola, piñón fijo, quien fuese. Porque ya no nos comemos mal, ¿verdad? No existe capitalismo bueno, y si no hay medida para los laburantes, tampoco es un gobierno popular y nacional, como se denomina. Sí se ha avanzado en muchos sectores sociales, así como digo una cosa, a ver, lo que está bien y hay que profundizarlo seguramente, y lo que está mal hay que discutirlo en todos lados, porque nadie puede discutir que la asignación universal por hijo está mal, eso está bien. Ahora, eso es un paliativo. La profundización de eso tiene que ser más arriba. La jubilación por ama de casa está bien, nadie puede decir que está mal, pero es un paliativo nuevamente. Porque si vos no se le das vital y móvil justamente, y le aumentás o le sacás los remedios, o cada vez le aumentás más, y lo que le limitás el acceso a ese beneficio, y estamos jodidos, estamos bravos. Entonces, además, las transformaciones tienen que... Respecto de las jubilaciones, si no aumentás la base de obtención de recursos para incrementar el fondo para poder repartir en las jubilaciones, también, ¿de qué sirve que repartís jubilaciones de escasísimo ingreso y te vanaglorías de hacer eso, pero en realidad la estrategia está, bueno, no, hay que del lado empresario tenés que juntar mucho más recursos para poder ampliar el salario de la jubilación. Lógico. Eso es lo que no se hace. Es lo más equitativo. Eso es lo más equitativo. A ver, claro. Nosotros con el tema de las cooperativas, cuando fue crisis del 2001, te puedo, hasta yo doy el título de cuasi revolucionario, lo que fue la creación de las cooperativas en política de abordaje social. ¿Sí? No era la solución, digamos, ideal, pero digo, en ese momento y en ese contexto, tomó una decisión de esa por en ese momento el presidente Néstor Kirchner, para mí estuvo bien, fue lo más acertado. Lo que no estuvo bien después la profundización de ese modelo, porque los mismos tipos de las cooperativas que te cortaban el pasto en las plazas, que te barrían la vereda en los municipios, eran trabajadores, que es lo que te decía en nuestra actividad, son trabajadores terciarizados que el municipio necesita para poder sostener ese tipo de laburo. Entonces, lo que debería haber hecho cada municipio de profundizar eso es tomarlos como trabajadores legítimos y traspasarlos a planta permanente, porque realmente se los necesita. Claro. Porque no me vengan a decir que las cooperativas son todos vagos, como siempre se estigmatizó. No, mucha gente laburó y mucha gente pudo sobrevivir y llevar el plato de comida a la casa. Ahora, la profundización de ese modelo es lo que hay que discutir en los proyectos. No hay proyecto. Hoy el proyecto único que hay, a ver, que no nos suena el espanto, pero es el enemigo es Milei. Lo tenemos todos claro y no hay ningún tipo de diferencia. Sí. ¿Cómo? Es lo que debemos debatir. ¿Con quién? Sin tratar de dividir, pero sí, digamos, ser estricto en eso. No nos podemos juntar con un tipo que tiene denuncias por abuso y es intendente de una localidad zonal. No podemos sentarnos con un tipo que 2 meses antes de una elección, por ser candidato, sacó el mal llamado impuesto a la ganancia. No nos podemos sentar con un tipo que votó en contra de los jubilados que estaba al frente de Nancy. Digo, todo ese marco hay que rediscutir. Y por culpa de todo ese marco, es el resultado que tenemos en la sociedad y en la falta de voluntad y compromiso político. Entonces, si no lo entendemos y no discutimos, y muchachos, vamos a seguir repitiendo la misma historia un montón de veces. Hay algo que yo siempre les recomiendo a todos, que es Mauseland. Es un cortometraje de 15 minutos en donde explica justamente esto, los posicionamientos políticos, que se filmó en el año 45 de comunista. Es un documental comunista. 15 minutos. ¿Me repetís el nombre? Mauseland, Tierra de Ratones. Con eso, fácil, lo entendés en 15 minutos, porque están siempre lo mismo. Es impresionante. Bien. Y ese documental lo vi en formación en el Sindicato del Cuero, donde te abrió la cabeza. Claro. La crisis actual es terrible, es absolutamente profunda. En toda la historia del capitalismo, de la modernidad, nunca los que viven de su trabajo estuvieron peor, pero no solo económicamente, digamos, sino ideológicamente, culturalmente, socialmente. Pero bueno, que empiecen a aparecer estos sindicatos alternativos, realmente es un campo auspicioso. Y bueno, nosotros llevamos 2 programas, tenemos planteado una serie más de otros programas,
con otros de estos sindicatos, así que por mi lado yo no tengo nada más que preguntarte o comentar. No sé si vos querés redondear con algo, si querés profundizar Sí, con bueno, algo más. lo que me gustaría decir, agradecerte este espacio, primero, porque es fundamental, es uno de los frentes que tenemos que batallar todos los sectores y sobre todo los emergentes, es de que la gente ya a ver, el mundo cambió y no tiene que tener miedo a expresar. El miedo te lo quieren imponer, pero no va a durar. Nosotros de nuestro sector vamos a salir a buscar a cada trabajador y cada trabajadora, esté en nuestra zona o no, porque justamente volvemos a lo mismo, no se trata de que si estás, sos mío o sos del otro, no, es por una cuestión de clasismo, muchachos. Y hay que empezar a salir a discutir lo que realmente pensamos y expresarlo, en la manera que nos salga y perfeccionarlo en el desarrollo. Ahora, no podemos seguir permitiendo que en nuestra actividad, ejemplo, una de las cosas que pasa muy puntual, las cajeras, vos sabías que tienen un faltante de cajas, que es de 40.000 pesos por mes. 70.000 ahora creo que se fue. 40.000 o 70.000. Si ellas en todo el mes atienden 1.000 personas, 100 personas por día, evidentemente alguna lata de atún se te va, o alguna gaseosa que no viste, bueno. Hacen el faltante, si falta plata, porque ese producto pasó y no se puede, se lo descuentan. Sí, sí. Eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Hay que generar herramientas. Están las máquinas cuenta billete, que se utilizan en todos lados. Que haya una máquina cuenta billete en cada sector, porque no solamente las cajeras ahora cobran el producto que pasa, que a su vez le trae tendinitis que no está reconocido. Porque una cosa es estar 2 horas levantando cosas, otra hora 8 horas continuas levantando cosas todo el tiempo, haciendo un movimiento en los músculos. Y eso está comprobado. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que estén las máquinas cuenta billete, porque no solamente cobran los productos, cobran las tarjetas de crédito, cobran factura de luz, cobran plata, o sea, dan plata ahora en los mercados. Sí. Y todo eso quedó afuera, están desprotegidas. Entonces, todo eso es lo que tenemos que discutir, la lumbalgia de los trabajadores repositores, el tema de las coberturas cuando hay balance, que les exigen quedarse después de fuera de horario y los compensan con un franco. Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir en nuestro nuevo mundo que nos estamos enfrentando. El tema de las aplicaciones es fundamental, porque el mundo va para ese lado. Y si no entendemos que esos compañeros hay que darle abordaje, estamos liquidados como sociedad incluso. Porque no son los trabajadores que eligen, es lo que les queda y lo que el mundo cambió. Entonces, desde este nuevo parámetro es donde nosotros tenemos que basar en cómo salir a enfrentar a este capitalismo que cada vez es más salvaje y más cruel, en defensa de todos y todas las trabajadoras y de la sociedad en sí. Hasta incluso con nuestros adultos mayores que mal la pasan. Y todos los miércoles nosotros también vamos. Así que desde ya agradecido a vos, Guido, y bueno, lo que vos necesites también a tu disposición, compañeros que se quieran sumar, tengas algún tipo de contacto, establecer el diálogo, porque te vuelvo a repetir, no se trata de eso, se trata de la clase. No, gracias a vos. El compromiso te lo tomo porque queremos seguir justamente con esta línea, además de todos los otros temas que venimos abordando, pero que todos confluyen hacia lo mismo, hacia volver a replantear una discusión para cambiar esta sociedad que nos aliena, digamos. Vamos a seguir, digo, con esta línea de los sindicatos no burocráticos, de los nuevos sindicatos, ya sean más pequeños o no tan pequeños. Así que en esto te vamos a requerir, a todos los que vamos entrevistando, los vamos a seguramente seguir requiriendo, porque la idea también es que este canal sirva para que entre ustedes, seguramente ya se conocen, tienen contacto, pero para facilitar el contacto y ofrezco el canal también para lo que pueda servir, digamos, ¿no? Para facilitar el contacto y el trabajo de ustedes. Seguramente vamos a volver a charlar próximamente. Y lo que nos quieran nosotros en las redes también, a su vez que vamos entrando en contacto con estos sindicatos nuevos, los vamos compartiendo, vamos difundiendo también en nuestras redes. Así que la idea es también colaborar desde este lado. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, te estamos viendo prontamente. Gracias a todos los que miran nuestro canal. Los vuelvo a invitar a suscribirse, a invitar a todos a que miren nuestro canal, a que se suscriban, a que comenten, porque así nos motivan, nos sostienen y nos dan mucho aliento. Así que por mi parte, adiós a todos, adiós, Nicolás.
Muchas gracias a vos y mucho saludo a la audiencia y gracias por tu video. Un gran abrazo para todos.